Sea usted bienvenido. Continuamos comparando la grandeza, la majestad, la imponencia del antiguo pacto, del pacto de la ley versus el nuevo pacto, el pacto de la gracia. La imponencia y la grandeza y la magnificencia en que fue escrito, en que fue promulgado, en que fue declarado, que fue sellado este antiguo pacto. Es impresionante, es impresionante. La palabra dice en Éxodo 19:16 que en esa mañana, la mañana que se había planificado, la mañana en la cual Dios daría los mandamientos a la humanidad, dice que esa mañana, en verso 16 del capítulo 19 de Éxodo, vinieron truenos y relámpagos. Dice que en esa mañana se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y no creo que se estremecieran de alegría o de gozo. Me parece que estaban impresionados, me parece que estaban asustados por aquello que estaba sucediendo, y no era para menos, no era para menos, no era un pacto beneficioso, no era un pacto que nos ayudara, no era un pacto que nos salvara, era un pacto que, por el contrario, aunque no fue esa la idea original, pero el hombre cayó cautivo en él, y eso es lo que vamos a mirar en el día de hoy, en qué modo este pacto nos afectó, en qué modo este pacto que fue dado en esta forma impresionante, donde el monte Sinaí dice que Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el horno como de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Imagínense ustedes ese monte estremeciéndose, ese monte humeando, ese monte encendido, porque Jehová había descendido a ese monte sobre él en fuego, y cómo la gente temblaba y se estremecía, porque Dios había dicho: estén hasta cierto lugar, no pasen de ahí, para que no dice la palabra, porque podría caer una multitud de ellos. Sí, todos sabían que en ese momento podría haber uno o miles de muertos en un instante, porque el Jehová, Dios Todopoderoso, aquel Dios que es fuego consumidor, había descendido sobre el monte Sinaí para dar los mandamientos. Mandamientos los cuales Jesús dice que los cielos y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo sea cumplido. Y aquel que hiciere todos los mandamientos será llamado grande, y aquel que fallase en uno de los más pequeños, dice, será llamado pequeño en el reino de los cielos. El apóstol Pablo hace una comparación donde él simbólicamente nos dice que la ley es como un matrimonio el cual se ha casado de por vida, y no hay modo de que ese matrimonio se disuelva. Está hablando conforme a los que hablan de la ley y de la letra, y según esa letra él les pone este ejemplo y dice: el hombre o la mujer solamente quedan libres hasta que uno de ellos muere. Por cierto que muchos hemos muerto en Cristo, y algunos han sido, después de haber muerto en Cristo, dado una nueva vida y se han vuelto a casar, etcétera. Pero ese no es el tema. El tema es que el único modo de poder deshacer ese matrimonio desfavorable, sí, a usted lo casaron con el más feo y a mí me casaron con la más fea, hablando de la ley. Fue un matrimonio donde no se le pidió consentimiento, pero donde usted fue casado para siempre, de por vida. Y el único modo que usted se libre de ese matrimonio es a través de morir en Cristo Jesús. Eso es lo que sigue diciendo la palabra. De manera que cualquiera que quebrantase uno de esos mandamientos muy pequeños, así será llamado pequeño, porque por la ley no hay ventaja, no hay ganancia, no hay salvación. Pero entonces, en este ejemplo que el apóstol nos da en Romanos capítulo 7, dice: así que vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero ¿por qué dice que el que resucitó de los muertos es otro? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Bueno, porque Jesús de Nazaret, él cumplió la ley, él amó la ley, él vino como el hijo obediente al Padre, y tenía que cumplir la ley por usted y por mí. Y él respiraba ley, y él enseñaba ley, porque él obedecía la ley, circuncidaba al 8º día. Él cumplió la ley por usted.
Yo no pude, usted no pudo, pero Él lo hizo por nosotros. Entonces Jesús de Nazaret representaba la ley misma, el ministerio de la ley. Él lo cumplía, Él lo enseñaba, Él lo seguía. Y por eso Él mismo en una ocasión dijo, por ejemplo, Él hablando sobre el adulterio, ¿qué dijo? Que todo aquel que se acostase con un hombre o una mujer que no fuese, bueno, sería llamado adúltero. Pero ¿qué dice? Pero yo os digo, cualquiera que codició, cualquiera que en su mente pensó algo, ese ya adulteró. Cualquiera que por la mente se imaginó una cosita pequeña, listo, cayó bajo la trampa de la ley. Sí, por la ley no había modo, porque la ley trae una conciencia sucia, trae acusación, trae culpa, trae condenación, trae un montón de cosas negativas que el creyente necesita liberarse. Usted y yo necesitamos liberarnos de esto. Ok, alabado sea Jesús. Romanos 7:11, el apóstol dice, escuche, porque es importante, dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. Sí, el pecado se vale de la ley, se vale de la letra y se vale del mandamiento. Y el pecado dice, ok, si te acuestas con la mujer que no es tu esposa, adulteras. Pero, dice el pecado, como ya tú pensaste algo, te imaginaste o viste que esa mujer estaba muy bonita o ese hombre se ve muy elegante, adulteraste. Y como adulteraste, pues lo mismo es que te acuestes con él. Ve y acuéstate con él porque ya adulteraste en tu corazón. Ese es el pecado engañando, ese es el pecado mintiendo. Ese es el pecado del cual el apóstol dice, porque el pecado tomando ocasión del mandamiento, de esos mandamientos, tomando ocasión del mandamiento, me engañó y por él me mató. Los mandamientos que eran para bien, el pecado se aprovechó y entonces tomó ocasión y provocó malicia y provocó maldad y provocó deseo y provocó qué será, qué se sentirá, lo hago, no lo hago y si lo hago, no lo hago, oh Señor, quiero servirte, pero no quiero hacerlo y el pecado le dice hazlo. El pecado toma provecho del mandamiento y nos mata y le mata a usted y me mata a mí, porque por ley es imposible. Porque ahí está el pecado imponiendo malicia e imponiendo maldad. Por eso dice el verso 4, ese mismo capítulo 7, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis mucho fruto. Sí, y Jesús ahí, el pasaje que decía antes, Mateo 5:27, dice, oísteis que fue dicho, no cometeráis adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Quizá tú mires a un hombre o una mujer, no para codiciarla, es un hombre agradable, es una mujer agradable. Pero el pecado le va a decir, ya codiciaste. Y el pecado le va a decir, como ya codiciaste, pues es lo mismo que te acuestes con él. El pecado deprava, el pecado causa muerte, el pecado causa malicia, el pecado causa maldad. Por eso necesitamos morir, ser sepultados con Cristo Jesús y morir al pecado. Una vez que nosotros somos libres del pecado, porque hemos muerto a Cristo, nos ha declarado limpios y justificados, usted siente una libertad y experimenta una vida diferente, donde usted no se siente ni esclavo, ni tentado, ni impulsado, ni influenciado, ni engañado por el mal ni por el pecado. Pero eso no sirve que se lo digan a usted. Eso usted tiene y debe de experimentarlo por la fe. Necesita morir con Cristo Jesús y ser sepultado en Cristo Jesús. Sigamos leyendo acá. Sigamos mirando lo que dice la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 6. Sabiendo esto, escuche, que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él, con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Destruido es destruido. Destruido no tiene no hace falta buscarle sinónimos, no hace falta buscarle calificativos. Destruido es destruido. Dice, sabiendo que vuestro hombre, viejo hombre, fue crucificado juntamente con él. Esto se llama fe. Su viejo hombre fue crucificado con Cristo Jesús, para que el cuerpo de pecado sea destruido en Cristo y en la crucifixión, el cuerpo de pecado. Sigue diciendo, a fin de que no sirváis más al pecado. ¿Por qué? Porque ya fue destruido, porque ya fui crucificado. Ya no soy siervo ni esclavo, ni tengo que estar con mi mente ni pensando, porque Él ha quitado del medio el pecado. Eso dice Hebreos. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
¿Ha muerto usted? ¿Ha sido crucificado con Cristo? ¿Ha sido cuerpo de pecado destruido? Eso se llama ser cristiano. Sí, usted puede ir a la iglesia todos los domingos o todos los días de la semana a la iglesia. Usted puede pensar que eso significa ser cristiano. Pero ser cristiano significa ser de fe, ser nacido de fe, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Y la fe de Cristo radica en que hemos sido crucificados, hemos sido justificados, santificados en su sacrificio, hemos sido sepultados y resucitados con Cristo Jesús. Porque en cuanto murió, Romanos 6:10, al pecado murió una vez. Al pecado murió una vez. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, vive para Dios. Escucha el 11. Así, está hablando de Jesús, y dice, así también vosotros considerados muertos al pecado. ¿Cómo murió Jesús? Una vez por todas. Fue sepultado y fue resucitado. Y en Cristo hemos muerto una vez por todas al pecado. Así dice, por cuanto Él murió al pecado una vez por todas. Una vez por todas. Mas en cuanto vive, vive para Dios. Así también, del mismo modo, ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muertos al pecado una vez por todas. Del mismo modo que Jesús fue muerto una vez por todas al pecado, así también vosotros considerados muertos al pecado. Esto es fe y esto es ser cristiano. Si usted no ha sido sepultado, bautizado bautizado en la muerte de Cristo Jesús. Y no me refiero al bautismo en aguas. Bautismo en aguas es simbólico y lo que trata es de señalarle esto que estamos hablando. Eso es el bautismo en aguas, señalarle esto que estamos hablando. ¿Escuchó bien, hermano? Es señalarle esto que estamos hablando, porque este es el bautismo. El ser bautizado en la muerte, sepultado en Él, muerto al pecado y resucitado. Esto es lo que nos quiere indicar el simbolismo del bautismo en aguas. Que experimentemos el bautismo espiritual de fe en Cristo Jesús. El real y verdadero bautismo en Cristo Jesús, que es este del cual estamos hablando. Gloria a Jesús. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. San Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Y como decía, el Hijo de Dios es un hijo de fe. 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La fe no es solamente una idea, la fe no son razonamientos humanos, la fe no son cosas que usted aprende, la fe es un espíritu. Y el apóstol dice, teniendo nosotros el mismo espíritu de fe. Gloria a Jesús. Teniendo el mismo espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 2 Corintios 4:13. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que sí está por recibir algo, que le hay, que sí está recibiendo, que Él le ha dado, que Él es el dador, que está recibiendo regalos, que está recibiendo beneficios, que está recibiendo riquezas en Cristo Jesús. Si la fe no es acercarme para ver si tal vez me da, para ver si tal vez me bendice, para ver si tal vez me ayuda, para ver si tal vez me levanta. No, Él le ha dado y usted debe acercarse creyendo y recibiendo y entendiendo lo que Él ha hecho por usted y lo que Él hace cada día por nosotros. 2 Corintios 3:8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Con E minúscula, de su Espíritu y de mi Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuánto más, mucho más abundará la gloria en gloria al ministerio de la justificación? El ministerio del Espíritu. Cuando Dios separa la carne y la sepulta, y Dios separa su espíritu y lo toma a lugares celestiales y lo sienta con Cristo Jesús. Ese es el ministerio del Espíritu. No del Espíritu Santo, porque muchos se dicen hoy ungidos y no saben ni lo que hablan. Muchos se dicen hoy ungidos y andan condenando a la gente y andan mandando al infierno a todo el mundo y andan hablando del hermano y andan criticando al otro porque según ellos los otros no tienen la santidad que ellos tienen.
No estamos hablando de ese tipo de unción, no estamos hablando de ese tipo de fuego que cayó sobre la montaña, no estamos hablando de ese fuego, estamos hablando de un fuego y de una unción y de un ministerio que pasa desapercibido al hombre natural y al hombre carnal. El ministerio del Espíritu, de su Espíritu, ese Espíritu que es transformado y renovado a la imagen misma de Jesús. Eso es lo que dice la palabra, que somos renovados y transformados a su misma imagen. Quizá usted hasta hoy no se ha dado cuenta y tenía una imagen negativa de su vida y usted pensaba, bueno, yo no soy así como que tan excelente, tan gran persona, me considero una persona medianamente buena, agradable, ¿verdad? Sí, tengo errores, tengo imperfecciones, he logrado cosas importantes, pero así como que sea muy exitoso, bueno, esa es la imagen que usted tiene de su vida. Pero la imagen que es restablecida por Dios, cuando usted comprende el ministerio del Espíritu, es diferente, porque usted es creado a la imagen de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza de victoria y de gloria es restaurada en su vida en el nombre de Jesús. Cuando usted comprende el ministerio del Espíritu y sepulta su carne, los fracasos, las debilidades, los errores y todas las situaciones negativas que en su vida han pasado y comienza a levantarse a una nueva vida espiritual, a una vida gloriosa, resucitado, trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, trasladado del siglo malo al siglo bueno, por Cristo Jesús y sentado en lugares celestiales. Con una imagen nueva, con una imagen que se renueva día con día. Y en este mismo capítulo vamos a estar hablando de eso, porque es muy importante que usted pueda comprender y conocerse a sí mismo como Dios lo conoce. Así es que por favor, no deje de ver el próximo video. Bendiciones a todos, amados. Les amo muchísimo en el Señor. Gracias por escuchar esta palabra. Es una palabra que transforma. Quizá usted no oiga aquí un grupo musical, ni un pianista en la parte de atrás, ni música de fondo, porque no somos tan profesionales en este tipo de cosas. Sin embargo, y con toda sencillez y humildad, yo considero que lo que usted está escuchando puede transformar potencialmente su vida, puede cambiarla para siempre y hacerle ver como quien usted realmente es, hacerle que usted pueda verse como Dios le ve, un ganador, un vencedor, un victorioso, una persona que no es esclava, una persona que no es fracasada, una persona que no es mediocre, una persona que no es medio santa y medio inmunda, sino un santo en Cristo Jesús por su sangre. Siga escuchando, dele ahí like, póngale seguir para que le llegue el próximo video. Muchas bendiciones. Si puede, ponga su comentario ahí, cualquiera que sea. Si tiene preguntas, también envíelas. Así es que les amamos mucho en Cristo Jesús. Sean ustedes muy, muy, muy bendecidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Altísimo, el nombre del Dios más alto. Amén.